Ya comenzamos, entonces ya es un show esto de las sesiones entre que son diferentes ligas, pero ya estamos aquí. Hola. Hola, No lo Rosy. escuchaba. No te preocupes. ¿Sí me oyes bien? Sí. Sí, ya. Ok, perfecto. Gracias, Rosy. Pues bueno, entonces vamos a la inversa como la sesión anterior. Vamos a explicar primero en esta ocasión la actividad y de ahí nos brincamos a el tema de la clase del día de hoy. ¿Va? ¿Me parece? Sí. Bueno, esta semana, entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo entregar en economía internacional? Los temas a analizar esta semana en economía internacional son política comercial internacional y sistema monetario internacional. Básicamente vamos a también analizar un poquito de cómo ha sido el comportamiento de la moneda, el peso frente al dólar, ¿ok? Igual que la vez pasada, ¿no? Hicimos un análisis de cómo cerramos en el sexenio anterior y cómo arrancamos en el nuevo sexenio, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, la idea aquí es actividad, bueno, vamos a evaluar el avance económico que tuvo México en el sexenio 2012-2018 en los sectores económicos primario, secundario y terciario. Ahora bien, los puntos claves de esta semana serían, vas a ver primero, punto número 1, cómo está el tema de las relaciones internacionales, ¿ok? En materia sobre todo de comercio internacional y en el tema de políticas públicas y aspectos claves ligados a la economía política de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. De entrada, un cambio significativo que se dio en este sexenio fue la reestructuración, la renegociación del Tratado de Libre Comercio por el TEMEC, ¿no? El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Eso fue como que el comienzo de los cambios que hicieron en este tratado o acuerdo de carácter comercial internacional, ¿ok? Entonces ahí vamos a hacer, en el primer punto, ¿qué te parece? Hacemos una tabla comparativa de cómo estaban algunos temas contemplados por parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan, y por qué se sustituyó dentro del nuevo acuerdo del TEMEC. ¿Te parece bien? Ajá. Como primer perspectiva, analizar qué se modificó del anterior al nuevo. Ok, bueno. Siguiente punto importante, aquí vamos a ver cuál es la relación que tienen el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿ok? En relación con países miembros, ¿qué países están o forman parte del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, ¿ok? ¿Qué Son países lo varios. forman? Exacto. Son varios, estuve viendo y son muchos los países que están, que forman pues esa organización. Exacto. Y así, pues bueno, la relación entre sus miembros, características, para qué sirven o cómo se aplican ¿Para qué sirven ambas las... organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, la ventaja para los países miembros, ¿sale? Y el objetivo, pues bueno, de cada uno de ellos, que por parte de la OCDE y el Fondo Monetario, ¿sale? Entonces, nada más son dos actividades. Uno, Ahí también puedo hacer un cuadro, ¿no? sí, si quieres igual, ajá. Igual puedes hacer un cuadro comparativo de OCDE y FMI. ¿Qué es lo que realizan? Quiénes lo conforman, ¿Quiénes lo características, conforman y cuáles son sus características? Ok. Pues sí, se me hace más fácil, ¿no? Es como... dos tablitas, ¿sí? Ajá. Si gustas, hacemos dos cuadros o dos tablas comparativas, me parece bien. Sí. Muy bien, bueno, ahora, ya pasando ahora sí a los temas importantes y sustanciales de la economía internacional, creo que ahorita es cuando más estamos al pendiente de noticias nacionales e internacionales, ¿no? Derivado obviamente de la pandemia, pero también eh, como una herramienta o estrategia para que las empresas o los países ahorita Ajá. puedan hacer frente a las condiciones económicas internacionales. Sabemos que obviamente la crisis económica que viene no nada más es culpa de nuestro presidente, sino también es un tema
del modelo económico que se estaba siguiendo a nivel internacional, ¿sí? Fueron fallas de los sistemas y modelos económicos, sistemas de producción, ¿no? Ideologías, cuestiones políticas, sociales, culturales, ¿no? Que han estado, pues de cierta forma, yo creo que siendo poco prácticas y poco vigentes, ¿no? Entonces también es cuestión de que evolucionen. Los mercados mundiales, internacionales, tienen que cambiar y evolucionar, porque sabemos que hay una polarización, ¿no? Hay gente que tiene demasiado y hay gente que no tiene nada, ¿no? Entonces, aquí es un tema del modelo económico establecido a nivel mundial, ¿no? Entonces, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE también, en cierta forma, se dedican a comprender y analizar la complejidad de la economía mundial, ¿no? De qué manera está impactando y se ve reflejado ya fuera en indicadores de empleabilidad, de pobreza, de productividad, de exportación, etcétera, ¿no? Entonces, es resultado de muchos factores. Ahora bien, hablemos de política comercial. ¿Qué es la política comercial? Entonces, esta es aquella que se define como el manejo de conjunto de instrumentos al alcance del Estado para poder mantener, alterar o modificar todo tipo de relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. ¿Ok? Comprende, por una parte, el tema de política arancelaria, que eso también es muy importante. Los impuestos que se manejan entre los países. Eso también, como dato, ver cómo se modificaron en la política arancelaria del Telecan con el TEMEC, ¿no? Que eso también es un dato que podemos ver ahí. De hecho, se tardaron en negociar y en equilibrar, ¿no? Los acuerdos entre los países miembros, porque Canadá le exigía a Estados Unidos y a México, ¿ok? Hacer una reestructuración en el tema de sueldos y salarios de los empleados. Como sabemos, los particulares, pues no querían dar su brazo a torcer, ¿no? Para ellos, el que tú le digas al empresario o al importador o al exportador, oye, ¿sabes que necesito que reestructures tus temas de sueldos y salarios? Porque Canadá pensaba o considera que realmente tanto en México como en Estados Unidos era un pago inadecuado, ¿no? Era un trato no justo hacia los empleados. Entonces también se vio la necesidad de pedirles que se modificaran estos temas importantes para que él pudiera también llegar a esa celebración o a ese acuerdo con estos países, ¿no? Política comercial va de la mano, obviamente, con la agenda que cada presidente de cada país establece. En nuestro caso, cada sexenio, por ejemplo, hay una agenda que manejan los presidentes que se llama Plan Nacional de Desarrollo, el PND, ¿sí? El Plan Nacional de Desarrollo, ahí se establece, ok, cuál va a ser su forma de trabajo, cómo se van a hacer ajustes, cómo se va a distribuir la riqueza o los recursos, en qué sectores, sobre todo, cuáles van a ser los proyectos más importantes que se van a buscar realizar en ese periodo o en ese sexenio, ¿sale? A la par de, bueno, el tema de la balanza de pagos, ¿no? La importación y la exportación, los pagos internacionales y el intercambio entre diferentes países. Como sabemos, bueno, la política comercial, hay mucho el tema de la política como tal, ¿no? Las relaciones internacionales, que también forma una pieza clave para poder determinar el flujo internacional de capitales, sobre todo la legalidad, porque también podemos saber que sabemos que el tema de lavado de dinero en México está muy, muy, muy cañón y muchas empresas se han enfrentado a juicio, ¿no? Por esas cuestiones, pero también el analizar el origen del dinero, porque también los países internacionales necesitan ver cuál es el origen del dinero, porque sabemos que habían diferentes denominados paraísos fiscales, ¿no? En los cuales tenemos muchos ejemplos de políticos, ¿no? Muchos ejemplos de empresarios que su dinero no lo tenían en México. Su dinero estaba resguardado en otros países. Entonces también eso es un tema sumamente importante. Los países están monitoreando, incluso están reportando al país de origen de, oye, ¿sabes qué? Tal
persona está movilizando esta cantidad de dinero a esta cuenta de este país, ¿no? Entonces también sirve como para que entre ellos puedan comunicar, ¿no? Y puedan también efectuar procesos judiciales, procesos fiscales, ¿no? Para poder, bueno, básicamente validar el origen de la información y del dinero que se está movilizando. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca a través de la política comercial? Se busca generar procesos de integración y facilitando obviamente el acceso a los mercados externos, el avance de la armonía de las normas que pueden regular la actividad económica, además de manera correcta, el mantener un peso de los países de desarrollo en el mercado mundial gradualmente, ¿no? Sobre todo, a mí no me gusta la palabra países de tercer mundo. Creo que es más romántico, se escucha menos impactante el decir, bueno, países en vías de desarrollo. Ok, que bueno, el concepto es el mismo a final de cuentas, pero aquí es cómo los países pueden ayudar, ¿no? Las economías mundiales de otras que podrían ser no tan favorecidas como las suyas, ¿no? Entonces, Ajá. la política internacional busca también una mejora en la distribución de ingresos, mejorar, por supuesto, allá lo vemos en la calidad de vida de la población, ¿no? Sobre todo esto, el sueldo y salario que se estaba proporcionando al trabajador, pues no era del todo justo. No sé si incluso has visto reportajes de políticos que dicen, no, pues una persona promedio puede mantenerse con 100 pesos al día, ¿no? Ajá. Seamos muy honestos, o por menos, incluso te dicen hasta 30 pesos al día. Eso es un absurdo en absoluto, ¿no? Entonces la política comercial y política internacional también debe de fortalecer un desarrollo del mercado interno, ¿correcto? Debe de cumplir a compromisos Sí. internacionales contraídos. ¿En qué ayuda también? Mejora y aumenta la capacidad productiva, la diversificación, la estructura, el incremento en las tasas de nivel de empleabilidad, ¿sale? También favorece a la complejidad y estimula el intercambio tecnológico. Ya hoy en día el tema de adquirir bienes y servicios ya no necesariamente se adquieren de manera física. Incluso nosotros ya como usuarios podemos adquirir a nivel mundial, no sé, X software y ya te dan como que tu liga de acceso para descargar el paquete, el usuario y la contraseña. Entonces también esa es una cuestión importante. Ujú. Sí. Ya muchas veces la política de comercio internacional no nada más está en función de la exportación o la importación, sino también el intercambio tecnológico internacional. La política Ajá. comercial conlleva también una gestión uniforme con países que en cierta forma establecen una política arancelaria aduanera y regímenes comunales relacionados con importación y exportación, como ya hemos mencionado anteriormente. Tipos de políticas de comercio internacional. Tres enfoques: barrera comercial o arancelaria, de libre comercio y proteccionistas. ¿Ok? ¿A qué se refiere el primer término? Política proteccionista. Evidentemente, la política proteccionista tiene como objetivo promover el desarrollo de determinados sectores industriales a nivel nacional con la finalidad de utilizar los mecanismos como serían políticas comerciales en caso de situaciones de crisis, los niveles de protección de propios productos, evitar la caída fulminante de precios y conseguir también evitar más bien el descalabro de un sector económico que, pues bueno, en cierta forma va a tener un impacto de economía nacional, ¿no? En la actualidad, ok, de los sectores económicos primario, secundario y terciario, derivado de la crisis del coronavirus, por ejemplo, ¿cuál crees que sería el más afectado? Mm. Recordamos que el primario es agricultura, ganadería, pesca, minería y petróleo sin ser procesado, ¿ok? Secundario, todas las industrias y terciario, comercial, servicios. Pues esos, Los terceros, ¿verdad? El comercial, sí, los servicios. servicios, las personas con, pues sí, los negocios, ¿no? Son los más afectados ahorita.
Así es, Rosy. El sector terciario, evidentemente, es el que más va a sufrir los estragos de la situación mundial que se está viviendo o que se está detonando, ¿no? Política proteccionista, entonces, establecer herramientas que mantengan un resguardo, un análisis también un control sobre todo de las importaciones, ¿sí? Entonces también vamos a ayudar o vamos a impulsar a los pequeños negocios, a las pymes, ¿no? Esa es una política, yo considero que es válida. Primero tienes que, como país, defender tus industrias, tus empresas internas, fomentar el consumo, ¿no?, de productos nacionales y ya evidentemente, pues bueno, ya las empresas que requieran ahora sí insumos de importación, pues obviamente va a tener que pagar más, pero lo primero es impulsar y desarrollar y reactivar la economía local de las pymes, ¿ok? Y de ahí vamos trasladándolo en bueno, en unas empresas un poquito más mejor posicionadas o mejor estructuradas, ¿correcto? Sobre todo de carácter o de nivel mundial, ¿ok? La política proteccionista evidentemente establece medidas de orden interno para aplicar bajos impuestos. Eso también es una cuestión importante. No es ahorita que se le quite al rico para dar al pobre, que esa es una idea errada que la gente tiene. Es reestructurar y modificar, ¿ok? Mantener un balance porque también las empresas internacionales y grandes en nuestro país estaban exentas del pago de determinados impuestos, ¿no? Que yo hoy en día, pues bueno, se nos cae mucho la venda de los ojos y ya ves la cantidad de dinero que no se estaba desplazando dentro de nuestro país. Entonces, la política actual proteccionista, que muchos lo quieren ver como una cuestión socialista, comunista, es una idea completamente errónea, absurda, es buena, porque aquí es hacerle a la empresa extranjera pagar para que yo pueda desarrollar e impulsar mi industria, mi comercio local, ¿correcto? Eso está bien en cierta forma para que mucha gente piensa que se están perdiendo empleos solo en México. No, se están perdiendo empleos a nivel mundial, que esa es una realidad, ¿no? Y también la política proteccionista también va de la mano en yo ayudar a que se reactiven los empleos de la gente local. Ahí sí le voy a tener que dar favoritismo a mis empresas nacionales, porque muchas veces eran licitaciones que determinados sectores, sobre todo el tema petroquímico, ¿no?, se sometían a licitaciones a empresas internacionales y ahorita la idea es, ¿sabes qué? Voy a impulsar mi industria del petróleo, para que así ya tengamos la menor cantidad de empresas extranjeras que estén interviniendo o brindando un servicio a nuestro país, ¿no? Sí. Yo considero que sería lo más recomendable, ¿no? Desventajas de la política proteccionista. Todo va a ser sometido al escrutinio social y al juicio, ¿ok? Nunca van a haber lados 100% positivos, no van a haber ventajas 100% positivas, siempre va a haber una parte que va a ser en cierta forma afectada, ¿ok? Entonces, Sí. va a haber una limitación recíproca de las partes involucradas. Hay una ley más fuerte para efectos de el ciudadano o la empresa pyme, ¿ok? Hay presiones en diferentes sectores específicos. Ojo también, ahorita el tema de la comunicación, empresas, sobre todo periodísticas, recibían cuantiosos o jugosos contratos para transmitir publicidad, ¿no?, de parte del gobierno, para obviamente callar bocas, para maquillar información, para que hablaran bonito, digamos, del gobierno en turno, ¿no? Entonces también esa es una realidad. Se está afectando a ese sector para que ese dinero que se distribuía para esos fines realmente se esté ingresando para reactivar parte de la economía nacional, que es lo más importante, ¿no? Es el encarecimiento de recursos. Obviamente, ahorita la gente va a decir, se van a escasear recursos. Ojo, productos de importación. Puede ser. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir por encima del producto internacional al producto mexicano. Que les voy a decir algo. Tenemos la idea errónea de que cuando vemos una etiqueta de un producto que diga hecho en México, hay gente que realmente es muy malinchista y lo traduce como un producto mal hecho. Y no es así.
o incluso productos malos de mala calidad, chinos y de otros países, ¿no? Que a veces el Ajá. producto mexicano es mucho más competitivo. De hecho, te voy a Sí. mencionar marcas ensambladoras de automóviles. En México, por ejemplo, la Volkswagen exporta a diferentes países de Latinoamérica y a nivel también mundial, a Europa y demás, ¿no? Entonces, ahí estamos dando fe de que nuestro país sí tiene calidad de mano de obra, ¿sí? Brindando a la gente los equipos necesarios, ¿no? Brindando a la gente la capacitación necesaria para Ajá. poder dar una fuerte o una sólida base, ¿no? Para el desarrollo y el crecimiento económico. Sí. Beneficios, pues bueno, ayudar a las empresas jóvenes, ya lo hemos mencionado, a las pymes, llegar a una pronta o fácil recuperación económica y fortalecer el mercado internacional, sobre todo, ¿no? Argumentos que a veces la gente llega a visualizar en una política proteccionista, ¿no? Las razones de seguridad nacional busca, sobre todo, una independencia económica, que luego muchas empresas internacionales están criticando eso, ¿no? Que es que vamos a alejar a empresas internacionales o a países que han sido siempre, entre comillas, vamos a decir, aliados, ¿no? De México, que Ajá. si ponemos en una balanza, en realidad los que se han beneficiado han sido esos países y no tanto México, ¿correcto? Ajá. Digo, siendo muy claros y muy concretos. Si antes se daban concesiones, por ejemplo, para explotación minera, ¿no? Ajá. Por países, sobre todo de Canadá o de Asia, y hoy en día lo que está buscando es limitar, ¿ok? Hasta cierto punto se pueden dar concesiones, pero no deliberadamente eh, soltar el 100% de la industria minera a países internacionales o países extranjeros. Y eso fue lo que pasó con el petróleo, ¿no? Al nosotros Ujú. soltar demasiadas concesiones a empresas internacionales, ahí vemos los resultados. Se disparó también parte del precio del petróleo. Cuando nosotros es incongruente. Si México tiene una cantidad impresionante de pozos petroleros, ¿por qué no se hacían los procesos de refinación y los procesos para que se pudiera utilizar? Era absurdo que nosotros produjéramos el petróleo, lo mandáramos a otro país, hicieran los procesos de, no sé, pertinentes para procesar el petróleo y nos lo trajeran de vuelta a un precio mucho más alto, ¿no? O más caro. Digo, Ujú. la visión o la logística de toda esta industria estaba pues muy mal implementada o en acuerdo con beneficios de una de las partes específicamente que era la beneficiada en cierta forma, ¿no? Ajá. No sé ahorita, por ejemplo, allá en donde tú vives, ¿qué tal está el precio del petróleo en estos momentos? Bueno, la gasolina, perdón. De la gasolina, pues está, pues yo como no tengo carro no sé, pero mi hermano trabaja ahí y y pues está, yo creo que está bien, no está dentro, no está muy elevada, pues. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, vaya, todo va a tener sus pros y sus contras. Y a final de cuentas hay que Ajá, ser realistas y decir que nunca le vamos a dar gusto a todos. Esa es la exactamente, realidad. sí. Cada quien también va a contar conforme le fue en la feria, ¿no? Como le fue en la feria. Ahorita Así es. vamos a ver medios que van a criticar y decir, y entonces, bla, bla. Ok, eso es la percepción de ellos en este momento, pero también hay que ver la percepción del ciudadano de a pie, ¿no? Ajá, El ciudadano que va todos los días al mercado, que todas las semanas carga gasolina. Entonces también es importante escuchar esta parte de la población para poder validar, sobre todo, realmente el desarrollo o el progreso económico o no que se ha tenido en el país, ¿no? Bueno, eso es pues por sí. una parte. Que va esto gradualmente, nunca se va a tener un beneficio inmediato, ¿no? Es lo que a veces decimos, ok, si son 6 años de gobierno,
En los primeros 3 lo que se va a buscar es subsanar el cochinero que dejó el anterior. Y ya a partir del año 4 es cuando empezamos a ver los resultados. Y lamentablemente le quedan 2 años para terminar. Entonces es como que desfasado el beneficio, ¿no? Ok. Espérame, ya estoy viendo lo que estoy proyectando, lo que es el GATT y la OMC. Ajá. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, los temas ya están en la plataforma, ya los puse a descargar, los de la unidad 3 y 4. Sí. Sí, yo los descargué todos desde un principio. Ok, al comienzo de las materias ya descargaste todos los materiales. Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, ahora continuando con el tema, vamos a hablar de lo que es el GATT y la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es el GATT? El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, ¿sale? Pues repito, GATT se refiere a Acuerdos Generales sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. ¿Correcto? Bueno. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la relación directa entre el GATT y la Organización Mundial del Comercio? Nos dice aquí como dato histórico, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, obviamente los países tuvieron que hacer cambios importantes y significativos para poder reactivar parte de la economía. Incluso he leído autores en diferentes publicaciones nacionales e internacionales que ahorita estamos viviendo, digamos, una situación de pandemia sanitaria mundial como si fuera una guerra, ¿no? La crisis económica nos va a permitir, uno, ver de qué estamos hechos, ¿no? Como país, ver cuáles son nuestras carencias, pero aquí yo siempre voy a traducirlo con qué tanto vamos a poner en nuestra parte para lograr salir adelante de la crisis económica. Yo, por ejemplo, ahorita mi granito de arena ha sido, creo que todas las personas, ya no ir tanto a centros comerciales, que si quiero frutas o verduras, pues voy a ir a quizás a la tiendita que queda cerca de mi casa, ¿no? Ajá. Con la persona que probablemente tenga su parcelita, ¿no? Y Sí. pues tratar de comprarles a esas personas lo que son frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, podría ser mi contribución, ¿no? A, al impulsar parte de la economía de mi localidad, ¿no? Ahora bien, tras esta guerra, Segunda Guerra Mundial, los países tuvieron que llegar a diferentes acuerdos y a crear diferentes organizaciones. En el sector financiero se creó el Fondo Monetario Internacional. En el sector de desarrollo se creó el Banco Internacional de Reconstrucción. Y en el sector de comercio se creó la OMC, o en inglés, bueno, International, bueno, ITO, que es Organización Internacional de Comercio, básicamente. Exactamente. Bueno, entonces, ya no quise profundizar mucho en la OMC ni en el Banco Internacional de Reconstrucción. Eso, si quieren, lo vamos a ver en la siguiente semana, en la actividad de la semana 3. Bueno, sesión virtual 3, ¿no? Que sería en 15 días. Junio, Puedes junio empezar 15, creo que junio, el 15 de junio, ¿no? Más o menos. creo que sí, sí. A ver, hoy es 31, 7, 14. Ajá, en la sesión del 14. Ahí vamos Entonces, a hablar un poquito más acerca de estos temas. Bueno, para subsanar el vacío que existía en los países, se tuvo que hacer una ratificación por parte de la Organización Mundial del Comercio. Para llegar a este acuerdo o esta organización, hubieron diferentes países involucrados. De hecho, fueron 23 países involucrados en Ginebra en el año del 47. Llevaron a cabo diferentes negociaciones para poder reducir o bajar los aranceles para poder ayudar a todas las economías, tanto local, nacional e internacional. ¿Ok? Y esto fue lo que dio frente a la creación del GATT, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. ¿Sí? Con los años, más países fueron poco a poco incorporándose, ¿sí? Y en cierta forma involucrándose a la dinámica de establecer aranceles a nivel mundial.
Evidentemente hay acuerdos recíprocos y mutuamente ventajosos para las partes involucradas, como serían reducción de aranceles y derribar, en cierta forma, las barreras comerciales, ¿okay? Hacer más eficiente, más ágil, de mayor calidad, en cierta forma, mayor productivo los sectores económicos, eliminando, por supuesto, estos temas y definiendo criterios legales y comerciales o mercantiles, ¿sale? Obviamente, siempre va a haber una cláusula de la nación mayormente favorecida, ¿no? Los países pudieran comprometerse, o más bien están obligados a comprometerse a aplazar o extender la concesión comercial efectuada por parte de los países que estaban en ese momento celebrando o formando parte de la OMC. Y también los acuerdos del GATT, ¿correcto? Hubieron acuerdos multilaterales brindando una solución cooperativa. Otra cuestión importante, evitar guerras comerciales, que esto es derivado también del capitalismo, que esto creo que es lo que menos se ha cumplido realmente, las guerras comerciales a nivel mundial. Y lo vemos en nuestra toma de decisiones y lo vemos con las empresas cuando van a adquirir materias primas o cuando van a adquirir equipos tecnológicos, ¿no? Casi siempre prefieren al equipo tecnológico que viene de X país, ¿no? Sobre todo de Japón o de Rusia o de Estados Unidos, que el equipo tecnológico creado por mexicanos, ¿no? Ese es un tema también, yo creo que de cultura, ¿no? Y en cierta forma un poquito malinchista la idea o la creencia, ¿correcto? Sí. Bueno, me voy a brincar un poquito los procesos o acuerdos, porque fueron distintas características que se tuvieron en cada uno de ellos, ¿correcto? Ok, quiero llegar a esto. OMC, Organización Mundial del Comercio, la sede en Ginebra, Suiza, ya formalmente pasaron, imagínate, desde el 47, que fue la fundación o formación de el GATT y la OMC, hasta ya llegar a la parte formal, bien definida y bien estructurada, que fue hasta el año 95. Tuvieron que pasar casi 40 años, 50 años, en lo que ya los países se adaptaron, ¿no?, a este cambio, entendieron lo beneficioso que representaría para su economía y poco a poco fueron como que ya agarrando, digamos, la formalidad de los procesos y viendo los beneficios, ¿correcto? Sí. Para el año 2002 ya eran 144 países los que estaban integrados, ¿ok? Los recursos en su mayoría, cuando fueron el surgimiento de la OMC, y obviamente poco a poco se han ido incorporando muchos países. En un principio, para el año 2000, el presupuesto estaba proporcionado por 127 millones, ¿ok? Francos suizos, que era la moneda suiza. Funciones importantes que tiene la OMC hoy en día. Primero, administra acuerdos comerciales. Segundo, crea foros de negociaciones comerciales, es decir, eventos de nivel mundial en donde países o representantes de países involucrados se presentan y tienen diferentes debates o acuerdos. Debates también porque hay diferentes ideas, ¿no?, u opiniones. No todo tiene que ser de, sí, voy a acceder a lo que tú me digas, sino es un proceso complicado. Las negociaciones internacionales llevan muchos procesos o etapas, ¿sale? Para poder ya al final llegar a validar o formalizar estos acuerdos, ¿no? Resolver las diferencias comerciales, supervisar políticas comerciales nacionales, brindar asistencia técnica y cursos de formación a países en vías de desarrollo, lo que mencionaba, ¿no? Es darle, en cierta forma, a los países en vías de desarrollo la capacitación necesaria para que el personal que está dentro de esta industria o este sector económico, ¿ok?, pueda apegarse a los estatutos establecidos por parte de la OMC, ¿sí? Y también crear una cooperación con otras organizaciones internacionales. Existen eventos como sería la conferencia ministerial, perdón,
Esto se lleva a cabo cada 2 años y esta conferencia ministerial es un órgano superior para la toma de decisiones. Digamos, de este evento, de esos países que están participando, se llevan acuerdos que si en ese momento no asistieron a la conferencia ministerial otros países, lo siento, pero como fueron acuerdos de los que sí pudieron acudir y asistir, ¿ok? Se definen de manera obligatoria para todos los países miembros, ¿ok? Hayas o no hayas estado presente. Si se sometió a votación y tiene más del 50% de aprobación, listo, entra en vigor. El Consejo General, que está compuesto por embajadores y jefes delegacionales. El siguiente órgano por importancia y se reúne varias veces al año, el Consejo General. Luego tenemos el Consejo de Comercio de Mercancías, Consejo de Comercio de Servicios, Consejo de Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual. Finalmente hay un numeroso grupo de comités y de trabajos especializados. La Secretaría de la OMC no desempeña una función de adopción de decisiones, sino también su trabajo está más encaminado a ser asistencialmente técnico, ¿ok? Hacia los demás sistemas y el asesoramiento jurídico a países que quieran ser miembros de la OMC, ¿ok? Ahora bien, ya vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy de Economía Internacional y nos dedicamos al análisis financiero. Conclusión, Sistema Monetario Internacional. Comprende el conjunto de instituciones y acuerdos monetarios de cambio adoptados internacionalmente. Internos, ¿cuál es la característica, objetivo, beneficio? Maximizar el crecimiento de la renta a largo plazo, conseguir estabilidad interna en el tema de precios y de manera externa en la balanza de pagos, ¿okay? El balance de importación y exportación. En una perspectiva internacional, ¿cuáles son las características que tiene el sistema monetario internacional? Primero, garantizar libertades de movimiento de bienes y servicios, capitales y factores. Segundo, facilitar ajustes internos. Tercero, impedir propagación de y cuarto, mantener un equilibrio internacional. Ahora bien, hablando de los regímenes de tipos de cambio, existen tipos de cambio fijo y flotante. El fijo, ok, existe un banco central que es el que establece y fija el tipo de cambio. A ese es al que se le como tarea o responsabilidad importante está eso, ¿no? De establecer o definir la competitividad de las monedas a nivel mundial, ¿ok? Y él es el que define el valor o la tasa de tipo de cambio, ¿sale? Segundo, estar dispuesto a mantenerlo mediante intervenciones de mercado de divisas. Tercero, aclarar algunas variaciones en devaluaciones y revaluaciones, ¿ok? Ese sería un tipo de cambio fijo. Y en el tipo flotante o flexible, el tipo de cambio se fija en el mercado en función a, como sabemos en economía, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? El precio presenta elasticidad dependiendo del volumen de producción y a las necesidades y a la demanda que compre esos bienes y servicios. Es como se puede modificar, ¿sí?, el precio o el valor de productos y servicios, ¿ok? Argumentos a favor en tema del tipo de cambio flotante versus el tipo de cambio fijo. Primero, efectividad de política monetaria. Segundo, voy a acá. El tratamiento simétrico de los países. Tercero, hacer un ajuste rápido de los cambios de mercado de divisas. Argumentos en contra del tipo de cambio flexible versus el tipo de cambio fijo. En contra, disciplina, descoordinación en políticas económicas. En los mercados de divisas pueden haber movimientos especulativos, ¿no? Es decir, un riesgo, pero también desestabilizadores. Al hablar de un movimiento especulativo, obviamente la toma de decisiones en la vida misma no hay nada 100% confiable o 100% seguro. Siempre va a existir un margen de error o una desventaja en cierta forma, ¿no? Pero dirían por ahí, si el que no arriesga no gana, ¿no?
siempre va a haber riesgo. De todo lo que tú hagas, va a haber un riesgo. ¿Sale? Sí. He escuchado gente que dice, no compro coche o casa porque no sé si el día de mañana me corran de mi trabajo, ¿no? Y qué preocupación. Digo, si piensas así toda la vida, nunca te vas a hacer de una casa a un coche, ¿no? Porque si vas a vivir pensando que me van a correr mi trabajo, pues nunca vas a hacer nada, ¿no? Ajá. Tercer punto, los mercados de divisas pueden haber movimientos especulativos. Eso ya. El cuarto, variabilidad del tipo de cambio de mercado de divisas. Quinto, existe una ilusión de mayor autonomía en políticas fiscales y monetarias, ¿no? Siempre va a haber un país más fuerte que sea el que manipule y mueva, ¿no? El teje y maneje de la economía mundial. Siempre va a existir, ¿sale? Aparentemente se les da a los países su libertad o su autonomía, pero sabemos que esto no sucede, lamentablemente, ¿no? Ok, 11:17. Nos vamos a tomar un break de 5 minutos y nos brincamos a la clase de análisis financiero, ¿va? Va. Ok, perfecto, así quedamos. Ahorita te Sí. veo en 5 minutitos. Muchas Muy bien. gracias. Nada, Hasta luego. Bye. Gracias.